decía, entonces, el mundo de las heridas es gigante, pero tienen algunas cosas en común, indistintamente del tipo de especialidad o área donde se estén desarrollando. Todas las heridas pasan por un proceso de evaluación, ¿cierto? Todos con nuestro ojo crítico en las distintas especialidades vemos la herida y automáticamente ya hacemos estos algoritmos en nuestra mente y en conjunto con nuestros colegas, ya sea que estemos usando un timers, un dominate, un moist o libertad, que es el acrónimo que es propio de Argentina, que es además el único que hay en español, no sé si sabían esto, pero que todos coinciden en que hay que cuidar ese tejido, ya sea que esté granulando, desvitalizado, vital o no, hay que tener también el tema de la limpieza. Este tema de la infección y de la inflamación se vuelve súper importante porque si no mediamos la inflamación, no modulamos la inflamación, la herida no va a avanzar. Pero si hay un proceso infeccioso, menos nos va a permitir que se dé esta evolución. Entonces, todo el tema de la biocarga, la biopelícula, los mediadores, en fin, el tema de la humedad también es uno de los puntos en que todos estos algoritmos o acrónimos pues tienen un punto en común, ya sea que haya mucho exudado o poco exudado, el edema se vuelve importante y también el manejo de los bordes. ¿Cómo controlar todo esto? Se vuelve un reto para cada uno de los especialistas en las diferentes disciplinas. ¿Cómo lograr que la herida pase con el producto que se esté utilizando de esa etapa de coagulación, inflamación, proliferación, maduración, hasta esa remodelación completa, donde durante algunos tiempos, días, semanas, años, inclusive, dependiendo del tipo de lesión, todas estas células, plaquetas, neutrófilos, linfocitos, macrófagos, fibroblastos, queratinocitos, van a producir toda una serie de cambios en pro de restaurar ese tejido, darle la fuerza tensil y restaurar, como puse ahí en esa manito, así que quede súper bien y que pueda ese tejido estar sano y seguir funcionando de la forma adecuada. Es decir, lo que buscan estos acrónimos es darnos una idea de todo esto que hay que hacer, mantener limpia la herida, ¿cierto? Que si hay que desbridar o no, que se controle la humedad, el exceso de exudado se debe retirar, revisar qué tipo de exudado, porque no toda la humedad es sana en la herida. Aumentar en paralelo esa epitelización, porque no muy importante, proporcionar esos efectos analgésicos se vuelve interesante dentro del manejo de la herida. Ojalá evitando la farmacología o minimizando la farmacología siempre que se pueda y siempre que así lo decida el médico, el experto que está al frente del caso. Todo esto junto con tener un control bacteriostático o bactericida, si ya llega a ser ese el caso cuando hablamos de esos microbios que están ya en una etapa sésil, tener un buen gestor termorregulador, es decir, que la herida no vaya a sufrir de calor y rubor, sino que se pueda regular esa temperatura para evitar precisamente esa humedad sobre la misma y proteger de cualquier agente externo que quiera llegar a invadir allí esa lesión y hacernos pasar un mal rato, sobre todo cuando ya estamos logrando pasar esa modulación inflamatoria, ¿cierto? Entonces, en este punto es muy importante y quiero mostrarles este logosímbolo de nuestro producto de Polymer, de nuestra matriz polimérica multifuncional, porque cumple precisamente con esos cuatro aspectos importantes. Y lo vemos, como les decía, en cualquiera de estos acrónimos o algoritmos, como mínimo, estos son aspectos que hay que tener allí en cuenta. Entonces, el producto nos lleva a eso. ¿Cómo lo hace siendo un solo producto? Bueno, él es multibeneficios. Es la única matriz, nos gusta más llamarla matriz que apósito o membrana. Es la única matriz que tiene múltiples beneficios siendo un solo producto y que vamos a poder usarlo durante todo el proceso de la herida. ¿Cómo se da todo esto? Bueno, yo les quiero contar acá un poquito que Polymen es realmente una matriz multifuncional que tiene unos componentes que actúan, dada la formulación que tiene, que es una formulación patentada precisamente, hace que cada uno de esos componentes actúe en conjunto con el otro para que le dé una sinergia y logre evolucionar la herida de una forma paralela. Él viene en muchas formas, más adelante les voy a mostrar algunas de ellas, pero algo interesante, vean ustedes que es un producto que tiene más de 35 años en el mercado, no es un producto nuevo, es un producto que ya es, digamos, adulto, mayor. Pero a lo largo de este tiempo, en todos los países a nivel mundial donde él ha estado, pues nos ha ayudado precisamente a darle ese soporte y esa ayuda a tantos pacientes y sobre todo, gracias
a especialistas como ustedes que han confiado y han hecho ese primer acercamiento con el producto para poder llevar a cabo esto. Él trabaja, como vemos aquí, para diferentes heridas. Es un producto no solo multifuncional en el sentido de lo que hace sobre la herida, sino que lo podemos usar en diferentes tipos de lesiones. Como hoy nuestro público lo dejamos y quisimos hacer hoy un Zoom abierto a todas las posibles especialidades y áreas clínicas, quirúrgicas, en fin, pues vean ustedes algo lindo. Sirve, lo podemos usar en heridas agudas y crónicas. Aquí hablamos, por ejemplo, de pie diabético, lesiones por aplastamiento, abscesos en mamas, lesiones arteriales de origen vascular, úlceras arteriales, venosas, las lesiones por presión, lesiones donde tenemos estructuras expuestas, entonces nos funciona perfecto, pero también en las lesiones oncológicas podemos utilizarlos cuando se hace todos los tratamientos de las quimios, las radios, muchas veces se dan lesiones por las radios que se pueden tratar y también en esas lesiones oncológicas propiamente dichas le vamos a brindar calidad de vida al paciente, le vamos a ayudar un poco con su proceso, haciendo algo aquí, un paréntesis importante. No es un producto para curar el cáncer, no es esa su finalidad, pero sí es un coayudante en el tratamiento para la lesión. En las zonas donantes y receptoras tenemos una experiencia muy bonita en Sudamérica. ¿Qué pasa cuando hay lesiones de trauma cerrado? Así como vemos acá, por ejemplo, lesiones, esos golpes, esos hematomas, el producto tiene unas especificaciones y unas referencias propias para esto. En EB, en la epidermólisis bullosa, y aquí yo quiero hacer un paréntesis importante porque es una patología muy compleja, es una patología que realmente solo la pueden tratar expertos en el tema, de la que sigue siendo muy poco conocido pese a muchos esfuerzos de la Fundación Debra y todos quienes hacen ese trabajo, pero enaltecer la labor bonita que hacen en Surgitec y de la mano de la doctora Florencia que nos acompaña acá, porque realmente, siempre lo digo, lo que yo veo que hacen en la Argentina por este tipo de pacientes, esa movilización tan bonita no la hay en todos los países y esto les da a ellos una calidad de vida enorme. Entonces, aprovecho en nombre de todos los pacientes del mundo, doctora y Flor, a darles las gracias por esa labor tan bonita que ustedes hacen. En las partes de quemaduras, además porque debo hacer otro paréntesis, si de alguien he podido yo aprender sobre epidermólisis bullosa es de la doctora María Florencia y de Florencia. Es una cosa impresionantemente loca como aprende uno con ellas de este tema. En quemaduras, vean ustedes que también podemos utilizarlo en diferentes tipos de quemaduras de una forma muy exitosa. Vamos a ver algunos casos en las heridas quirúrgicas. El mundo quirúrgico es muy grande y aquí tenemos un escenario que nos presenta todo lo que podemos hacer en reemplazos articulares, en colocación de marcapasos y explantaciones, cesáreas, en cirugía plástica, cirugía de tórax, afenas, en fin. El mundo de este producto en cuanto al poder ayudar en tipos de lesiones diferentes es muy grande. Y eso está dado precisamente porque los componentes nos permiten entonces poder tener en control todos los aspectos. Acá vemos, está en esta pirámide, todos sus componentes, vean ustedes. ¿Qué hace cada uno de ellos? Bien, el surfactante está dentro de nuestra matriz, esta parte rosada que ven en el video es la matriz, la parte de abajo es la herida. Él se encarga de hacer una limpieza permanente, sin que nosotros tengamos que manipularla. Es decir, cuando nosotros destapamos y colocamos el pólimen sobre la herida, él automáticamente empieza a limpiar, a quitar los detritos, toda la suciedad, todo lo que no debe estar en la herida, los patógenos, los microbios que están allí posados en una forma, en ese momento planctónico, ¿cierto? No se han adherido a la lesión, los va a retirar. Ustedes ven aquí en la estructura de la matriz, él tiene una forma de celdas, cómo suben las partículas oscuras y cómo, por ejemplo, en este borde vean cómo va cambiando la coloración a un tejido sano, a un tejido que no tenga esos detritos celulares. Ese es un ejemplo claro de ello. Vean ustedes una lesión sacrococcígea con una necrosis bastante importante y cómo va desbridando y va permitiéndonos no solo ver cómo está la herida, sino avanzar en ella. Esto lo hace también porque trabaja junto con la glicerina. La glicerina o glisol nos va a permitir varias cosas. En primera instancia, como vemos en esta primera imagen, va a proteger todo el tejido perilesional. Todo el tejido alrededor
de esa lesión lo va a proteger y va a generar una barrera protectora contra la humedad y cualquier agresión. Pero también dentro de los bordes de la herida y la herida, el lecho de la herida, va a aportarle la humedad adecuada para que las células como los fibroblastos y los queratinocitos puedan hacer el trabajo de migración celular para que empiece a granular y cerrar la herida. Vean ustedes en este paciente que fue operado, cómo están los bordes bien definidos, sanos, el tejido alrededor no tiene signos de inflamación, enrojecimiento o humedad. Todo esto gracias a ese proceso de la glicerina en conjunto con el surfactante. Y vean ustedes el proceso de granulación tan bonito que lleva esta lesión. Entonces, esto también nos ayuda a ir acelerando en paralelo el proceso. Él es un copolímero de almidón, es decir, que es un súper absorbente de una capacidad de absorción muy grande en las versiones delgadas, que las llamamos normalmente regulares. Él puede absorber 10 veces su peso. ¿Cuánto es eso? Eso implicará, eso dependerá de la versión del tamaño de versión que estemos usando. Pero si está muy exudativa, podemos usar otra versión que llamamos Max, que es un poco más gruesa y nos va a dar un 60% más. Vean ustedes acá en la imagen de arriba cómo el tejido, gracias a los componentes anteriores en conjunto con el factor de superabsorción, mantiene la herida en el estado ideal que la necesitamos. Y miren ustedes el apósito, nuestra matriz está saturada, pero no da la sensación de escurrir, como de que estuviera devolviendo ese exudado y ese líquido. Esto está dado porque tiene una capacidad de retención de fluidos que está medida entre 40 y 44 milímetros de mercurio. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a que se mantenga limpia la herida, sana la herida, sin ese el débito importante que se vaya retirando y en paralelo pueda avanzar. Aquí en la imagen del video vamos viendo cómo la matriz, a medida que absorbe esa humedad, también va tomando la forma de la herida, lo cual es muy importante porque vean ustedes algo interesante acá. Como es tan maleable y toma la forma de la herida, puede estar milimétricamente unida a la lesión, aportándole los componentes para que pueda evolucionar rápidamente y de forma paralela. Bien, también entonces, cómo es por dentro, que es realmente polimérico. Bien, él es una matriz de membrana polimérica que al tacto es sumamente suave. Creo que casi todos han tenido la oportunidad de tener en sus manos este producto y se han dado cuenta que es un producto sumamente amistoso, sumamente maleable. Acá yo tengo una de las versiones, vean ustedes cómo yo pues le puedo dar la forma que yo quiera. Él no es rígido, es delgado, vean ustedes, es una matriz súper delgada y es hidrofílica, o lo veíamos en la parte del video anterior, cómo él absorbe esa humedad. Su estructura, si la viéramos microscópicamente, es como esta imagen, vemos unos huequitos allí, unas celdas. Esa es una red de celdas abiertas que le permite una acción capilar y esto es muy importante para la gestión termorreguladora, algo que mencionaba hace un rato, y es cómo hacer que la herida no se ponga más con calor y rubor, ¿cierto? Que no sienta el paciente temperatura sobre su lesión. Bien, esto lo gestiona esta red, estas celdas abiertas van a permitirnos que, claro, todo el exudado, todo lo que no debe estar, se vaya retirando y queden encapsuladas en esas celdas, así que nos regula la temperatura, nos ayuda con que haya un mejor drenaje linfático y que esas citoquinas inflamatorias que normalmente están focalizadas sobre el área de la lesión porque hacen un proceso precisamente para avisarle a todo el sistema inmunológico que hay que ir allí a trabajar, no se exacerben. No es que no les permita trabajar, solamente que no deja que se dé una exacerbación de las mismas. Y si eso lo hacemos, lo logramos, pues el paciente no va a sentir ese rubor, por lo tanto no se va a generar ese MBTR. Ahora, esto es algo también muy importante porque vean ustedes el otro componente que él tiene. Esta película, que es la película externa, ¿sí? Que es la que nosotros veríamos, vean aquí en otra versión, esta cuadrícula le suelen llamar, tiene algo interesante, vean ustedes acá, y es que ella, primero es semipermeable, cuando la usamos combinada con las versiones adhesivas, puede el paciente ducharse sin problema, no tienen que protegerla, no le va a pasar nada. Pero si estás usando estas versiones, igual, digamos que un accidente y le cayeron unas gotitas de agua, no le va a pasar nada. Más importante que eso, va a permitir que haya difusión de oxígeno, es decir, que haya intercambio de oxígeno y CO2. Esto permite que las células se mantengan sanas, vivas, con muy buen oxígeno para que pueda empezar a hacer su proceso de granulación de forma rápida.
pero también permite que si va a tratar de llegar a algún patógeno e ingresar, lo encapsule. ¿Se acuerdan que es una membrana polimérica? Esa red no deja que ingrese. Esta película lo que hace es repeler a esos patógenos y si es muy agresivo, lo encapsula para que no pueda pasar. Como tiene un alto MBTR, es decir, una alta velocidad de evaporación de humedad de la herida, digamos que cuando ponemos algo, es una de las versiones grises, cuando ponemos un apósito normalmente sobre una lesión se va a calentar un poco, con nuestro producto no, porque tiene una alta tasa de MBTR, así que ese vapor de humedad, de calor que se genere, lo va a sacar rápidamente, lo va a eliminar rápidamente, así que nuestros pacientes además siempre van a sentir confort. La película, este soporte de película transparente no está para las versiones WIC, esta película con las versiones que son para meter en la cavidad, para dejar introducir dentro de una cavidad como esta, vean ustedes, no tienen esa cuadrícula, porque pues esto es para dejarlo, digamos, si esa fuera la herida, allí adentro. Después se retira, por supuesto. Bien, mencionaba yo que hay unas versiones que tienen adhesivo, claro que sí. Las versiones adhesivas nos permiten, primero, darle un soporte al apósito, a esa matriz. Dos, darle confort al paciente. Y tres, están diseñadas de forma que no le generen sensibilidad o irritación. No son tóxicas ni sensibilizantes y vienen en distintas formas y tamaños para que podamos usar en el mundo ideal el tamaño y la forma que necesitemos. Hay tres versiones. Una versión con acrílico, es este, vean ustedes, es una versión de adhesivo rígido que la utilizamos en esos casos en que necesitamos una adherencia fuerte para que la zona es de mucha movilidad, porque es un paciente que va a estar muy inquieto, entonces necesitamos alta fijación. Pero ¿qué pasa cuando es una piel perilesional que está muy delgada, muy maltratada, demasiado friable? Podríamos usar las versiones que tienen bordes de silicona como este, vean ustedes, que son mucho más suaves y que le permiten un confort al paciente y un fácil retiro. Este es un adhesivo de muy suave retiro. También están las de alta porosidad, que son las telas grado médico como esta, vean ustedes aquí en pantalla, que nos permite, ¿por qué no?, utilizarla en un paciente que tenga alta transpiración. Un deportista podría hacer, si tiene una lesión, digamos aquí, podría usar esta versión y va a sentir una adhesión suave, fuerte, sí, porque le va a ayudar a mantenerse adherido, pero no le va a maltratar. Como les digo, son no tóxicas y no sensibilizantes. La idea es poderle ayudar a nuestros pacientes que se sientan lo más cómodo posibles mientras en conjunto todos estos componentes nos ayudan a evolucionar esa herida. También existen las versiones con plata. Vean ustedes que aquí yo les mostraba que hay unas versiones grises o unas versiones grises y unas versiones rosadas. Las versiones rosadas no tienen plata, esa es la única diferencia. Estas son bacterioestáticas. Estas las podemos llamar bactericidas porque tienen plata. La plata que tiene Polymer funciona muy diferente al mundo de los apósitos en general. Normalmente uno escucha decir que la plata del apósito, no importa qué marca, desciende a la herida y dentro de la herida mata al patógeno por la activación del ion de plata. Polymer no permite que haya partículas en la herida. Esa red, esas celdas que les mostraba yo de la matriz de membrana polimérica, son precisamente diseñadas también para que la plata se mantenga dentro del apósito y que por la fuerza de absorción en conjunto con el surfactante, el factor de la glicerina, pueda hacer que ese microbio suba y se quede encapsulado acá adentro, en la matriz. Dentro de la matriz, en esas celdas, es que mata el patógeno por la acción del ion de plata, que realmente también va a estar un poco preactivo, digamos, por el surfactante y la glicerina, y que conjuntamente con la humedad lo va a activar de forma rápida. Hay también muchas versiones, como ustedes ven aquí en pantalla, para que pueda usarse lo que realmente necesitamos. Como digo yo, nuestro mundo ideal es que pudiera todo el mundo tomar la referencia ideal y sobre eso hacer el trabajo que necesitan. Entonces, vean ustedes algo muy interesante, cómo la acción conjunta de estos componentes nos lleva a tener el control que nos piden estos acrónimos de heridas,
que esté limpio, humectado, con un buen proceso de absorción y que pueda rellenar y conformar la herida. Todo esto suena muy lindo, por supuesto, y está demostrado en múltiples estudios que hablan de cómo la acción conjunta de estos componentes logra evolucionar la herida de una forma rápida, controlada. Pero también algo muy importante, descubrimos hace muchos años que proporcionaba unos efectos analgésicos por realmente 4 aspectos, 2 de ellos los últimos muy importantes, pero veámoslos. Lo primero es que el apósito o la matriz proporciona un aislamiento térmico. ¿Se acuerdan que les mencionaba que esa matriz de membrana polimérica me ayuda a que esté cubierta de la forma adecuada? Bueno, pues si las terminaciones nerviosas están expuestas y yo las cubro adecuadamente con glicerina y un buen surfactante, va a limpiar, pero no va a maltratar, por lo tanto no va a haber dolor. Lo otro es que va a remover esa suciedad y esos escombros. Entonces, cuando se retiran todos los agentes que no son, que no deben estar en la herida va a empezar a doler menos. Pero más importante que lo hace desde que colocamos la matriz es que modula la respuesta inflamatoria, controla esa inflamación. ¿Qué significa esto? Que no permite que haya una exacerbación de las células inmunitarias y de las citoquinas, de los neuropéptidos, de los nociceptores, focaliza la forma en que ellos trabajan, la toman control, disminuye la cantidad de iones de sodio sobre la herida y esto hace que se focalice esa acción para que la herida le duela menos al paciente. Entonces, a los 30 segundos de colocación, si le preguntamos a un paciente siente cómo va su dolor en la escala de 1 a 10, seguramente les va a mencionar una escala menor a la que tenía cuando empezó antes de ponerse el pólimer. Esto tiene que ver con la actividad, disminuir la actividad nociceptiva y la sensibilización. Esto está ampliamente documentado. Imagínense ustedes 35 años de vida del producto, pues hay muchísimos estudios. Esta es una matriz que hizo el doctor Roger Session, en el 2009, en la que analiza los diferentes estudios que empiezan a hablar precisamente de esas propiedades antinociceptivas, de esa modulación de la cascada inflamatoria, de ese control del dolor y de cómo realmente Polymen Silver, las versiones de plata, no generan citotoxicidad. Estos son algunos de esos estudios interesantes que usamos. Hoy, como les digo, pues por temas de tiempo no vamos a profundizar en ellos, no sin dejar la invitación abierta que cada vez que ustedes quieran nos pueden solicitar a través de Flor en Surgitech estos espacios y por supuesto que podemos hacer una TNE, una sesión bien agradable para poderlos revisar en conjunto. ¿Qué concluyen todos estos estudios? Que realmente el producto lo que dice ser es, si quita el dolor, limpia, humecta, lleva la herida a un proceso de curación de una forma muy rápida, siendo un producto seguro que no tiene componentes que puedan generar alergias o disconfort como el látex, el gluten, los parabenos, este tipo de cosas. No tiene agentes tóxicos, es un 100% seguro. Y tiene una experiencia clínica muy bonita. Como en nuestro escenario hay de todas las especialidades, pues quise traer diferentes tipos de imágenes. Me disculpan, me dispensen si de pronto omití alguna imagen importante, pero me pueden consultar y podemos hablar de ello. Aquí vemos un paciente, por ejemplo, con una quemadura facial de 2.º grado. Y vean ustedes 2 cosas interesantes. ¿Cómo podemos darle en su rostro, cómo podemos hacer una máscara, darle la forma que necesitemos? Muchas veces los productos pueden ser muy buenos, pero no tan maleables, ¿cierto? Entonces aquí tenemos algo que nos ayuda muchísimo. Y vean ustedes del día 1 al día 10, cómo podemos tener una evolución maravillosa, cómo él va avanzando en ese proceso sin generarle dolor al paciente. Yo suelo resaltar en los estudios y en los casos algunas cosas que los especialistas que lo han hecho comentan, y es, por ejemplo, esto reduce la inflamación y el edema a la vez que proporciona una disminución notable del dolor. Esto es muy bonito verlo en los estudios. Manejar el exudado y seguir proporcionando un control notable del dolor y cómo la herida cierra sin tener que poner otro componente. Cómo podemos llegar a estos resultados solo usando el producto. En lesiones por aplastamiento como este, vean ustedes esta lesión tan complicada y vean cómo cambia el escenario. Este paciente ya tenía 22 días con su lesión y vean ustedes cómo revertimos ese proceso usando nuestras versiones de dedo. Aquí tenemos un escenario que nos habla claramente de cómo podemos restaurar rápidamente este tipo de lesiones.
la imagen que mostraba hace un rato, vean la transición y sobre todo el tiempo tan rápido en que podemos llegar a hacer tratamientos de la mano de esta matriz. Aquí en casos de mastectomía, aquí hicieron una reconstrucción, tristemente pues tuvo un revés. Aquí vemos una fase inflamatoria con un tejido no viable, todos los signos de infección y demás, pero vean ustedes aquí cómo tenemos un proceso adecuado de granulación sin esos síntomas molestos que generan dolor además. Y vean ustedes cómo aquí ya está lista para hacer esa reconstrucción, ese ya lo que el cirujano decida. ¿Qué pasa cuando hay variables impactantes, cierto? No siempre tenemos al paciente ideal. Muchas veces podemos tener pacientes con una edad muy avanzada, sin movilidad, en un estado alto de desnutrición, con una albúmina totalmente, casi diría uno, inviable. em, un tema en casa porque no se podía llevar a paciente a la institución. Vean, aún así, con variables como estas, el escenario que nuestro producto puede ofrecer. Pasar de situaciones como la que vemos aquí en marzo, ¿m? A situaciones en agosto donde ya tenemos la herida casi totalmente cerrada, a un cierre total para octubre. Teniendo en cuenta, claro, aquí se va a demorar un poco más de lo habitual precisamente por estas variables que estamos mencionando. Pero con una ventaja, esto se hacía en casa, se le explicaba a su cuidador, una persona, vamos a decir, del común y corriente, no un profesional de salud o alguien entrenado en heridas, y siguiendo adecuadamente nuestras instrucciones, vean cómo se puede llegar a revertir estos procesos y darle sobre todo esa calidad de vida que buscamos todos a nuestros pacientitos. Este es un caso de Surgitec, es un caso que desarrollaron precisamente la doctora María Florencia en conjunto de la compañía y quise mostrarlo porque siempre me ha parecido, se lo decía yo a la doctora, maravilloso esto. ¿Saben cómo le podía doler a esta bebé el llanto, la desesperación de su mamá, de todo el personal alrededor con un hemangioma ulcerado? ¿Y cómo podemos pasar de esta situación? Vean ustedes la transición, cómo se va modificando la herida, cómo empieza a estar más limpia, a cerrar, a tener esos brotes de granulación rápidamente y llegar a este escenario rápidamente en lesiones tan complejas de tratar. Este es un paciente, un caso de una paciente de Chile, de nuestros compañeros de Wimbledon en Chile. Es una paciente que se quemó con cera depilatoria. Se le vertió el frasco y además de la quemadura, ella en el afán se retira manualmente, se jala esa cera que estaba ya dosada en su mano. Y bueno, vean ustedes aquí la lesión tan importante, la inflamación, toda la situación compleja. Esto fue en pandemia. Vean ustedes el mes, esto fue el día 16 del mes 4. ¿Y cómo podemos tener un control? Ya vean ustedes para el 25 el cambio tan notorio que hay en la lesión y cómo ya de hecho, si miramos aquí para el día 9 del mes 5, miren ustedes cómo tenemos ya resuelto y aquí el final, cómo la paciente puede restaurar totalmente su mano, cómo ya logra salir adelante de esa situación tan dolorosísima, complicada además porque este caso fue en pandemia, así que lo hacíamos todo por cámara. Quise resaltar aspectos que la misma paciente mencionaba. No voy a poner su audio porque es muy largo, pero ella dice, mire, es un producto muy fácil de usar, me quita el dolor, es súper cómodo, me cura muy rápido, no fue dispendioso de utilizar. Es cesárea. Es un producto que se utiliza mucho en Argentina, diría yo que el gold estándar para muchas cesáreas, las versiones, las distintas versiones. Vean ustedes, esta es una paciente de CTP de Colombia, cómo se puede usar estas versiones y cómo le va a ayudar en el proceso de cicatrización, además dejando cicatrices muy agradables. Esto es gracias a la glicerina. Claro está, siempre y cuando el paciente no tenga problemas con sus factores, digamos, de generar cicatrices hipertróficas, ya ahí es un tema de su proceso del colágeno, pero sí le ayuda muchísimo realmente a disimular ese tipo de incisiones y que quede lo más estético posible gracias a la glicerina. Este también es un caso de Surgitec reciente. Vean cómo en lesiones tan complejas, esta fue una dehiscencia que está en este momento en tratamiento y quise ponerlo porque me da mucha emoción ver el trabajo que hacen allá. Ustedes realmente es un trabajo maravilloso. Y bueno, es un
un producto que lo podemos manejar y que lo podemos tener en diferentes formatos. Vean ustedes aquí las versiones rosadas, que nos permiten precisamente elegir el tamaño que necesitamos, pero también las versiones silver en los mismos tamaños y formas cuando tenemos procesos infecciosos. Hay una versión que amamos y amamos de verdad desde el corazón. Quiero exaltar además la labor que hace Surgitech con este producto porque ha llegado a miles de mamás para aliviarles las grietas en los pezones, las heridas en los pezones, que realmente impiden la lactancia, son muy dolorosas, son muy difíciles de manejar, y este producto alivia el dolor, quita, sana esa grieta rápidamente para que puedan seguir viviendo una experiencia bonita en ese proceso de la lactancia. Y las versiones que llamamos Sport Wrap, que la única diferencia que tiene frente a las otras es que es no estéril, por eso la hacemos en un color diferente, un color como celeste, para que se pueda diferenciar, que son las que usamos precisamente en las lesiones de trauma cerrado. Es un producto súper versátil que nos permite trabajarlo en diferentes tipos de lesiones, en diferentes escenarios. No tengan miedo ustedes a llamarnos, sea cual fuera el tipo de herida. Hace unos instantes antes de entrar precisamente a la sesión, estábamos discutiendo con la doctora Florencia y con Flor sobre una herida oncológica y cómo podíamos ayudarle a este paciente. Así que es un trabajo maravilloso, es un producto que va a ayudar mucho. Una gran ventaja que hay en Argentina es que el equipo de apoyo es un equipo multidisciplinar en la que siempre van a contar ustedes con personas expertas que les pueden guiar en el uso del producto cuando tengamos alguna duda. Yo siempre estoy allí a través de Flor cuando tenemos casos específicos. Es un producto realmente maravilloso que nos permite darle mucho confort, como ustedes pueden ver, pues por los componentes a tantos pacientes que lo necesitan. Entonces, bueno, quise ser un poco rápida, breve, porque sé que esta hora es un poquito difícil, todo el mundo está llegando a casa y todavía muchas cosas por hacer. Y quiero darle el paso entonces a Flor para preguntarles qué dudas hay. También quiero escucharlos, qué les parece el producto, qué suscitan ustedes esta presentación. Entonces, Flor, te escuchamos. Hola, hola Alex. Bueno, estoy viendo si tenés preguntas, pero o fuiste demasiado clara Bueno, o eso nada. me gusta. No sé si alguien quiere preguntar algo o si alguien quiere contar su experiencia. Flor Fernández, si querés, vos nos podés contar un poco No, para que... primero que se animen a colocarse la cámara para vernos todos. Claro. Estaría bueno eso. Y bueno, creo que no, que Alex resumió en estos slides, resumió las características del producto, la versatilidad que tiene para cualquier tipo de herida, no tener miedo a utilizar este producto que cumple con los principios de cura húmeda y que realmente nos ha ayudado un montón. Durante la pandemia, la verdad que fue nuestro aliado, porque tal cual lo decía Alex, lo puede utilizar el mismo paciente y cuidadores que no conozcan de heridas con el aval y el control del profesional, pero realmente es muy fácil de utilizar. Entonces, no, facilitó un montón todos los problemas que se generaron durante la pandemia. Es más, recabamos toda la información de todos los pacientes tratados durante la pandemia, que todos fueron exitosos. En algún momento, tanto Alejandra, que es la que está más en contacto con todos los invitados de hoy, que ella hace el trabajo de ir lugar por lugar, institución por institución, para realmente mostrar y poder sacar las dudas de todos los profesionales, pero realmente es un trabajo interesantísimo que se hizo de forma virtual, como para que ustedes conozcan. Y bueno, y el día a día, yo creo que realmente, bueno, yo lo trabajo desde hace muchos años, así fue como me acerqué a Polymem con los pacientes con epidermolisis. Los pacientes con epidermolisis lo usan en casi todo el cuerpo, entonces
realmente uno adquiere la experiencia ya desde ese momento de haber empezado a trabajar con los pacientes con EB. Pero después extrapolarlo a otros pacientes con otras patologías nos ha dado muchas satisfacciones. Flor, Realmente, hay muy te hago, pocas... Sí, perdón, te hago un par de preguntas que están haciendo. dale. A mí me interesaría saber qué producto recomiendan en úlceras por presión cavitadas. Sí, perfecto, perfecto. En este caso, en las úlceras por presión realmente fue una de las lesiones que más experiencia tuvimos, ya sea virtual o presencial, que tenemos mucha experiencia en eso y trae realmente excelente resultado. Lo pueden usar, hay versiones, está la versión, si querés poner, Alex, para de las versiones, Sí, la versión WIC, que es para colocar dentro de la cavidad. Entonces, que no tiene el film externo, claro, no tiene la capa semipermeable, sino que es de los dos lados igual para poder introducirlo y sale perfectamente cuando uno hace el cambio del apósito, se sale perfectamente entero y realmente es muy, muy efectivo. Así que en cualquier Flor, tipo de lesión, sí. dice, por lo que entiendo, el producto es para curación y cicatrización de heridas, pero en el caso de una escara, por ejemplo, grado 5, ¿debe hacerse la correcta higiene y luego utilizar el producto para cubrir la herida? ¿Y cada cuánto se deben cambiar los apósitos? Claro, bueno, eso va a depender mucho del tipo de herida, querida. pero en una lesión por presión grado 5, que ahí vamos a utilizar por eso la versión WIC para introducirlo, para que nos ayude y nos haga una sinergia en el tratamiento, exudan muchísimo al principio, exudan muchísimo, se hacen los cambios diarios o cada 2 días, pero después se va viendo cómo aumenta el intervalo entre curaciones cuando va cicatrizando la herida. Tenemos un montón de casos para mostrarles que Alejandra les puede acercar de curación de lesiones por presión que realmente eran pacientes que no podían someterse a cirugía y fue sumamente efectivo el tratamiento con Polimen, con Y siempre, ninguna complicación. Flor, como que sepan que el exudado, más que nada, es lo que va a marcar el tiempo entre un apósito y otro, ¿no? Exacto, Exacto, exactamente. sí. Marca el cambio es que el apósito esté saturado, que el líquido esté Ujú. llegando a los bordes. Ahí se van a dar La, cuenta. Esa, la mejor forma de saber cuándo es el momento, precisamente como está mencionando la doctora María Florencia y Flor, es la cuadrícula es nuestro mejor aliado en eso. La cuadrícula va a empezar a mancharse, esta película va a empezar a manchar precisamente del centro a la periferia. Antes de que llegue a ese borde, recuerden que los apósitos debemos siempre ponerlos 1,5 cm más allá del borde de la herida. Es decir, que si mi mano fuera el borde de la herida, yo debo ponerlo 1,5 cm más allá, ¿no? Para que no vaya a maltratarse el tejido. Entonces, antes de eso sugiere que es ese último cuadro, ese centímetro, 1,5 cm. Así que antes de que llegue a ese cuadrito por cada uno de sus lados, lo cambiamos. Un tip interesante es que nosotros podemos si supongamos que varias personas interactúan con esa lesión y yo en la mañana puse el apósito, pero voy a ver a mi paciente hasta dentro de 3 días y va a quedarse un colega mío mirando al pendiente. Yo puedo, una vez pongo el apósito, dibujar la herida para que mi colega sepa en dónde está el borde, el margen, y una vez llegue aquí, se sature toda esta parte, pues lo pueda retirar. Eso es un tip que a veces usamos cuando hasta ahora estamos empezando a conocer el producto para podernos orientar, pero va a depender del nivel de saturación. Una vez él va saturando, llegamos allí. Si no tiene un alto nivel de saturación, lo podemos dejar hasta por 7 días. El apósito va a funcionar bien y sus componentes durante estos 7 días de forma continua, permanente, van a estar haciendo ese trabajo de la glicerina, el surfactante, la absorción de forma paralela en la herida. Preguntan si la limpieza la realizamos con solución fisiológica. Amo esa pregunta. Es un apósito que no requiere de un protocolo complejo o sí, un protocolo complejo de alistamiento previo de la lesión. Básicamente, la única indicación con Polimen es, por favor, no usar otros compuestos. Con solución salina y una gasa sutilmente limpiamos la herida y ponemos el apósito.
no hay que hacerle absolutamente nada más. No debemos combinarlo con geles, ungüentos, cremas, porque recuerden que tiene un súper absorbente y un agente de limpieza. Entonces el surfactante y el superabsorbente van a retirar lo que hayamos puesto allí y pues la herida quedaría sin tratamiento porque el apósito se va a saturar de esto. Entonces siempre solito, solo con agua estéril, bidestilada o solución salina, limpiamos muy suavemente con gasita y ponemos el apósito encima. Perfecto. Bueno, Jorge nos cuenta que es podólogo, que utilizó los parches de 2,5 por 2,5 en onicoprostosis, que controla muy bien el exudado, la infección y el granuloma. Y con respecto al apósito de plata, da excelentes resultados en papilomas. También Así los es. utilizo en úlceras por presión grado 2 y los cambio cada 4 días. Muy bien, gracias Gustavo por tu experiencia. Gustavo es uno de los especialistas en podología que creo que ama nuestro producto y de verdad siempre también nos aporta muchísimo. Gracias, Gustavo. Alex, Supuestamente para Florencia soy su podólogo estrella. Supuestamente, qué odioso. bueno, No, yo lo que quería aportar en base a, hola doctora Flor, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Gustavo, ¿cómo Sí, estás? Hace un montón que no nos vemos. sí, la verdad. Yo quiero agregarle a lo que dijo ahí el licenciado Jacob, compañero, que en las onicocriptosis, cuando nosotros retiramos la espícula, al poner el apósito de Polimen, no hace falta poner ni una crema antibiótica y tampoco poner un polvo cicatrizante. O sea que nosotros luego que retiramos la espícula, si hay un sangrado, pasamos un poquito de agua blanca de Codex como para cicatrizar la zona, secamos bien y automáticamente le ponemos el apósito. De esta manera el apósito se encarga de hacer todo y no hace falta gastar plata ni en crema antibiótica ni en polvo cicatrizante. Y también lo usamos para verrugas. En las verrugas utilizamos el apósito de plata. Anda muy, muy, muy bien. Tenemos muchos casos de verrugas, sobre todo en la zona plantar, que son las que más molestan. Y bueno, hacemos un deslaminado de la zona, pasamos un poquito de alta frecuencia y después le ponemos el apósito de plata y a la semana lo volvemos a ver y vamos notando cómo la verruga de a poquito va saliendo hacia afuera hasta que llega un momento que sale toda y se cae. Así que nosotros en podología utilizamos muchísimo los apósitos. Y si es un paciente diabético con un mal perforante plantar, o sea, un inicio de úlcera, también utilizamos el apósito, depende la medida, y con excelentes resultados. Así que en podología tiene muchísimo uso. Muchas gracias, Gustavo, por contarnos. Flor, No, de Alex, nada. hay una pregunta que nos dicen si las medidas. Hay muchas medidas, hay muchas configuraciones. Realmente la idea de Polymen es que ustedes puedan tener la forma que necesiten. A través de Florencia les podemos hacer llegar, por supuesto, todas esas referencias de tamaños y formas para que ustedes puedan seleccionar dependiendo el tipo de herida y demás. Claro que sí. ahí ven Bien. todo. La última pregunta, Alex, te paso. Hola, Como úlcera hola, por... ¿Me escuchás? hola. No, te oigo entrecortado, Flor. Sé que alguien preguntó por En las quemaduras. heridas profundas, como úlcera por presión, si utilizo el WIC, ¿debo cubrirlo con apósito transparente? No. No, lo ideal en quemaduras es que ustedes puedan utilizar las versiones Era que paralelas de polen. presión. ¿En qué, perdón? Estás hablándome de lesiones por presión. No, no es necesario. Tú puedes utilizar, si vas a cavitar, la versión WIC. Recuerden que esta la dejamos adentro. Y encima utilizamos una versión de cobertura de Polymen, que puede ser con o sin adhesivo. Por ejemplo, la lesión sacrococcígea. Vean ustedes, tenemos la forma, entonces podemos cavitar. Puedes utilizar aquí para hacer la cavitación y encima vas a colocar la versión entonces que tiene el adhesivo. Si no estás usando estas versiones, supongamos que no la hayan en la zona o no ha llegado lo que fuese, puedes usar las versiones no adhesivas y lo que vas a hacer es un marco. Lo fijas poniéndole con el adhesivo que utilicen en tu institución un marco alrededor y ya está.
Recuerden que él es un súper absorbente, entonces no es necesario hacer algo que he visto, y es que encima de esto colocan gasas. No necesitas hacerlo porque él va a retener el exudado, no va a salir ni se va a armar, digamos, como que el paciente termine un poquito encharcado a los lados, no. Lo importante sí es cambiarlo a tiempo. Cuando vemos que se saturó, hay que retirarlo y cambiarlo. No se va a quedar, algo importantísimo, Flor, que a veces me dicen es probable que se quede un trozo dentro de la lesión. No, él está hecho precisamente para que lo podamos retirar sin que se queden fragmentos adentro. Va a salir grueso porque él crece, acuérdense, que el, como copolímero de almidón va a tomar la forma de la lesión, pero no va a quedar fragmentos adentro, así que podemos estar súper tranquilos con ello. Perfecto. Bueno, creo que con esto terminamos. Estén atentos, ya vamos a ir dando nuevas charlas. Muchas gracias a todos por estar acá presentes. Gracias, Alexandra. Gracias, la doctora María Florencia Fernández. No, un Flor, ¿me placer. dejás decir algo, agregar por si hay gente que vive en el sur? En el mes de julio se hace un congreso en sur, en Chipoleti, sobre podología y bueno, nosotros vamos a ir a mí me toca dar una charla ya sobre verruga y onicocriptosis y con el uso de los apósitos Polimen. Digo esto porque va a haber un puesto de venta en un stand de Polimen donde va a ir de por pie a ponerlo para toda aquella gente que esté interesada en los apósitos, que bueno, que vamos a estar en el sur en ese congreso. Y para mí siempre es una alegría representar a Polimen. Vos sabés que tengo la camiseta puesta porque a mí me da excelentes resultados. Y por ahí lo vi también al licenciado Juan Tanaro, compañero y amigo que también, Juan creo que puede decir el buen uso que se da a los apósitos. Pero nada, quería agregar esto, que vamos a estar en el sur, en el mes de julio va a ser el congreso, así que mira, ahí está Juan mostrando la caja de apósitos. Sí, excelente Gracias a todos resultado. que confían en nuestros productos y los usan. Así es. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. luego, que estén bien. Chao, chao.